Hola, en esta presentación intermedia mostraremos los resultados de los dos primeros trabajos prácticos correspondientes a la mentoría de espacios verdes. Nuestro mentor es Félix Rojo La Palma y los integrantes del grupo son María Fernanda Artola, Carolina Garay y Sebastián Ormeche. El monitoreo de espacios verdes mediante información satelital puede ser una alternativa interesante para municipios que busquen preservar el buen estado de estos sitios, ya que reduciría la necesidad de personal especializado para el control in situ. Sería interesante que este monitoreo implique la sistematización de tareas de control, pero que también permita advertir estados de deterioro que requieran ser atendidos. Se espera que el análisis de esta información, particularmente el uso de indicadores como NDVI, permita detectar cambios en la condición de la vegetación a lo largo del año y eventualmente detectar cambios anormales que representen estados preliminares de degradación. Para presentar el dataset destacamos la siguiente información. Posee más de 208.000 registros que representan diferentes espacios verdes de la ciudad de Córdoba. El rango temporal abarcado va desde el año 2017 al 2022. Y el dataset posee 167 columnas que caracterizan los registros mediante diferentes estadísticos o propiedades. Análisis comparativo de bandas espectrales. La gran cantidad de variables caracterizadoras del dataset nos llevó a seleccionar ciertos indicadores a fin de focalizar el análisis. En este caso se muestra el análisis comparativo de bandas espectrales con el objetivo de visualizar el agrupamiento de valores de la mediana para cada banda y la eventual presencia de outliers. El gráfico claramente muestra una importante cantidad de outliers para todas las bandas presentes. Para el análisis exploratorio de datos se corrió el módulo Bandas Profiling. De este análisis se destaca la importancia de advertir la correlación entre las bandas. Claramente se pueden establecer tres grupos diferenciables, los cuales nos permitieron seleccionar las bandas 2, 6 y 11 como representativas de estos grupos. Detección de valores faltantes. Aquí se muestran los indicadores que consideramos de interés. NDVI máximo, mediana de valores para las bandas 2, 6 y 11, el identificador OSM, la fecha de muestreo y el área que ocupa el espacio verde. Se observa que existen el mismo porcentaje de valores faltantes para todas las bandas y el indicador NDVI. Correspondencia de valores faltantes. Esta gráfica muestra claramente que hay correspondencia entre los valores faltantes, por lo que la pérdida de datos obedece a un mismo causante. En el caso del indicador NDVI, es lógico que se observe correspondencia con las bandas, ya que éste se construye en base a valores específicos de las bandas. En el caso de las bandas entre sí, es posible que su correlación tenga que ver con que el instrumento del satélite falló en determinados momentos, o que la alta presencia de nubes impidió obtener valores de todas las bandas. Por ende, es posible que sea debido a un error no aleatorio correspondiente a características no observadas. Al analizar si es mejor descartar los registros con datos faltantes o imputarles un valor particular, entendemos que el descarte es necesario si no hay una forma razonable de estimar el dato faltante. Como se mencionó previamente, la unidad de análisis son los espacios verdes que suman 758. Para cada espacio verde se registran descriptivos de las bandas del espectro electromagnético e índices varios para el periodo bajo análisis. En esta sección vamos a analizar el comportamiento de las variables seleccionadas en el Parque Sarmiento. Por el momento analizaremos las bandas por separado, sin embargo hay que tener en cuenta que las imágenes de las distintas bandas se pueden combinar entre ellas para producir una imagen en color real o falso color dependiendo de la combinación elegida. Por otro lado, el NDVI es un índice de vegetación que se utiliza para estimar la cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación con base en la medición de la intensidad de la radiación que emite la vegetación. En los gráficos de las bandas que se presentan en esta diapositiva se observan ciclos recurrentes con picos y bajas que ocurren en determinadas estaciones del año según la banda bajo análisis. Para el índice de vegetación NDVI, la estacionalidad es más clara que en el caso anterior. Los picos de verano son recurrentemente seguidos de un descenso progresivo en los valores de otoño, invierno y principios de primavera. En esta diapositiva presentamos unos diagramas de caja o boxplot de cada variable bajo análisis por estación del año con el fin de analizar si la distribución de los datos varía intra e interestaciones del año. En el caso de la variable banda 2 median, generalmente los menores valores se observan en el verano, mientras que en el invierno asumen los valores más altos. Durante el periodo 2017-2019, la mayor dispersión de los datos se observa en la estación de otoño y primavera. En este caso, entendemos como dispersión al tamaño de la caja la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Siguiendo con el análisis, luego a partir del año 2020 se observa un incremento en la dispersión en el verano. En el caso de la variable de la banda 6, median, se observa que los menores valores se dan en otoño, mientras que en primavera y verano se observan los mayores valores.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que tanto en otoño y primavera se observa mayor dispersión. Por otro lado, el índice de vegetación NDVI sube valores más altos en verano, seguido de otoño, y de nuevo los rangos intercuartílicos en primavera y otoño son superiores a los observados en verano y invierno. Recordemos que este análisis se efectuó para un solo espacio verde, por lo que habría que extender el análisis a más espacios verdes para poder analizar si este comportamiento de las variables se mantiene en zonas aledañas. A partir de un ejercicio rápido en el cual identificamos los outliers utilizando el método de rango intercuartílico para la variable NDVI max en los años 2017 y 2018, llegamos a la conclusión que los outliers no serían los mismos si se calcula en un intervalo anual o por estaciones. Por ejemplo, en el año 2018 se registra menor cantidad de outliers si es analizado en su conjunto frente al análisis por estaciones del año. Es por ello que el cálculo de dichos valores atípicos debía realizarse teniendo en cuenta la estacionalidad de la serie. Antes de continuar con la curación de datos, vamos a presentar la variable grado de nubosidad, variable a tener en cuenta en el análisis de las imágenes dado que afecta en la calidad de las mismas. En los gráficos que se presentan se observa que hay una gran variabilidad en los índices de nubosidad por estación, en este caso en el ejemplo de Parque Sarmiento. En general, en el verano se registrarían los mayores niveles de nubosidad, pero habría que ampliar el análisis a otros espacios verdes a fin de generalizar dichas conclusiones. Explorando y curando los datos. En las diapositivas anteriores se explicó que nuestro dataframe presentaba registros con datos faltantes y que para realizar el primer análisis de los datos decidimos descartar aquellos registros que tuvieran datos faltantes. Pero realizar esto implica deshacernos de registros que sí tienen datos. Debido a que el proceso de recolección de datos suele ser costoso, tanto en recursos como en tiempo, entonces no descartamos datos, sino que los curamos. ¿Y de qué forma podemos curar los datos? Para dar respuesta a esta pregunta hemos realizado distintas recetas buscando la más óptima. En esta primera receta extrajimos las variables de interés, desechamos valores nulos y eliminamos outliers. Mostramos el código que utilizamos para eliminar outliers. Estas ecuaciones aquí escritas son las que se contemplan en un boxplot, también usado en el primer práctico de análisis y visualización. En las imágenes a la izquierda podemos observar como ejemplo la función densidad de la variable B06 median antes y después de desechar valores nulos y eliminar outliers. Podemos observar aquí que la función densidad cambió levemente. En la receta B utilizamos los métodos forward fill y backfill combinados para imputar datos faltantes, ya que los datos corresponden a una serie temporal. Aquí mostramos el código escrito para la imputación y el comportamiento de la función densidad del índice NDVI max en su forma original, después de ser imputada y finalmente con filtro en nubosidad. En el panel superior izquierdo es posible observar que la función densidad cambia luego de ser imputada. En esta receta utilizamos el mismo método de imputación que la receta B, pero dividimos los datos por estaciones. Observamos que la función densidad cambia bastante respecto de su original. En la receta D realizamos los mismos pasos que la receta C1, pero agregamos el paso de normalizar los datos. La imagen de la izquierda muestra la función densidad de la variable NDVI max luego de ser imputada y la de la derecha es la misma función después de ser filtrada por nubosidad y normalizada con el método min-max scaler. Observamos que la función cambia. En las recetas extras A y B realizamos los mismos pasos que la receta D, pero normalizamos por separado cada subconjunto estacional y filtramos por nubosidad antes de imputar en el caso de la receta A. Para la receta B no filtramos en nubosidad. El panel izquierdo muestra el método Iterable Imputer con un estimador K-neighbor regresor para efectuar la imputación. Tal estimador aprende de los datos para realizar esta imputación. Los dos paneles a la derecha muestran las funciones densidad de la variable NDVI max para ambas recetas. Observamos que con la receta A la función densidad se mantiene muy similar a la original. Buscamos que las distribuciones se mantengan similares a su original después de realizar la curación.